Elianis Martínez, de 17 años, era una joven delgada, de rostro armónico y de cabello largo. Ella vivía con su familia en el sector La Misión de Turén, en el estado de Portuguesa, en Venezuela. El domingo 21 de febrero del año 2021, Elianis, como todos los domingos, salió acompañada de sus 7 hermanos y su madre a la iglesia. Ellos eran personas muy religiosas y muy activos en las actividades del lugar. Elianis era un amante de la música y tocaba el teclado en el grupo de la iglesia. Ese domingo se tenía que quedar a ensayar luego del culto, ya que en unos días tenían una presentación. Su madre Denise la dejó y le pidió que volviera pronto a casa, pero Elianis nunca regresó a su vivienda. Cuando su madre se dio cuenta de esto, rápidamente fue a buscarla a la iglesia. Los compañeros del grupo dijeron que la adolescente se había ido sola hacia su casa, por lo cual amigos y familiares comenzaron a buscarla rápidamente. La buscaron en los terrenos con plantaciones en la ruta entre la iglesia y la residencia familiar. También, tomando el consejo de algunos policías, su abuelo y otras personas del pueblo, la buscaron en los galpones abandonados de una antigua fábrica de tabacos, los cuales estaban cubiertos por maleza y enredaderas. Elianis tomaba habitualmente un camino de arena que bordea esta edificación como un atajo a su casa. También en ese lugar hay una mejor señal telefónica que en el resto del pueblo, por lo cual no solamente Elianis, sino otras personas que vivían en el lugar, se paraban en el lugar para hacer llamadas y también enviar mensajes sin contratiempos. Cabe destacar que la telefonía móvil en Venezuela es un servicio muy precario desde hace más de una década, y a muchas personas en lugares alejados les cuesta comunicarse. La búsqueda de Elianis duró un día completo. Su cuerpo fue encontrado el lunes 22 de febrero con signos de maltrato sexual en un terreno baldío llamado La Tabacalera, también en el caserío La Misión de Turén, cerca de la sede municipal de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales. Según la información que dieron las autoridades, en el sitio se halló el calzado de la víctima, sangre y un trozo de bejuco, una especie de planta flexible y resistente, a la que se le dan múltiples usos en las zonas agrícolas. También se encontró un preservativo con líquido renal. Según los exámenes forenses, Elianis fue violada y utilizaron el bejuco para estrangularla, lo que terminó siendo la causa de su muerte. También tenemos que destacar que la persona que encontró el cuerpo fue su propio abuelo. El mismo día que fue encontrado el cuerpo de Elianis, otra jovencita llamada Eduarlis, de 20 años, también delgada y con cabello largo, salió de su casa. Eran las 7 de la mañana. Eduarlis también vivía en el caserío La Misión de Turén. Iba en su bicicleta con rumbo al gimnasio donde se encontraría con algunas amigas. Pero Eduarlis nunca llegó al local y su familia perdió el contacto con ella. Su madre dijo que su hija siempre había sido una luchadora, y lo demostró cuando tras graduarse de bachiller se mudó a Colombia en busca de mejores ingresos. Sin embargo, Eduarlis extrañaba mucho a su familia y decidió volver a Venezuela en el año 2020. Desde entonces estuvo trabajando con su padre en unas pequeñas empresas de servicios eléctricos. El oficio de Eduarlis era manejar todas las cuentas. Cuando sus amigas se dieron cuenta que Eduarlis no llegó al gimnasio, le avisaron a su familia, y de nuevo comenzó la búsqueda. Se acababa de encontrar el cuerpo de Elianis y todo el mundo estaba muy asustado. Al día siguiente, el martes 23 de febrero, la policía encontró el cadáver de Eduarlis en las cercanías de un puente sobre el río Las Marías, igualmente en el municipio de Turén. El cuerpo, como el de Elianis, tenía signos de abuso y se encontraba mutilado. La causa de la muerte se determinó como la mecánica. En el lugar se encontraron un par de zapatos, unas sandalias, un par de medias y de nuevo un bejuco, el cual se determinó que, al igual que en el caso de Elianis, había sido el arma homicida. Con los dos datos de los asesinatos, habiendo apenas unas horas de diferencia entre ambos, siendo las dos víctimas de una edad y un físico similar, las personas del pueblo comenzaron a asustarse. Pensaban ya que había un asesino serial entre ellos y querían que la policía hiciera justicia rápidamente.
Los vecinos del caserío en la misión de Turén comenzaron a sentirse muy inseguros. Había alguien entre ellos que había cometido 2 asesinatos en 3 días. Siempre había sido un lugar muy seguro. Todos se conocían entre sí y pensaban que todos los que vivían allí eran buenas personas. Pero entre ellos habitaba un monstruo, y no sabían realmente quién podía ser. Había muy poca gente de la cual sospechar. Como les digo, no era un sitio violento, y este tipo de cosas no sucedían. Ni siquiera había robos, ni tampoco destrucción de otras viviendas. La gente comenzó a encerrarse en sus casas más o menos a las 6 de la tarde. Pero lo que no tenían en cuenta haciendo esto era que los asesinatos de las chicas habían sucedido a plena luz del día, cuando podía haber habido muchos testigos. Era una persona que no le importaba nada quien había cometido estos actos, y tenía mucho miedo de que volviera a actuar, por lo cual comenzaron a hacer mucha presión con las autoridades. Hicieron tanta presión que el gobernador de Portuguesa tuvo que salir a dar una conferencia de prensa, diciendo que pondría muchos efectivos de policía a custodiar el lugar y también que pondría a sus mejores investigadores para que se pudiera atrapar al culpable. También habló al respecto Tarek William Saab, el fiscal general de la República designado por el gobierno de Nicolás Maduro. Él informó a través de su cuenta de Twitter que habían designado a 2 fiscales. Dijo que el crimen había sido repudiable y que harían todo para dar con el culpable. Para encontrar al asesino, los funcionarios de la Policía Científica, la Policía Estatal de Portuguesa y otros cuerpos de seguridad instalaron un centro de operaciones en un club de la población de la misión en el municipio de Turén. Los agentes hicieron recorridos en busca de evidencias, pero no tenían pistas claras acerca del violador y asesino, hasta que el 27 de febrero el caso dio un giro. Ese día la policía recibió una llamada telefónica. Del otro lado de la línea estaba una mujer. Era la esposa de un hombre del pueblo llamado Nelson Torrealba. Ella dijo estar segura que su esposo había sido el autor de los terribles asesinatos que se habían dado. Dijo que el día anterior él había salido de la casa y ya no había vuelto, por lo cual ella pensaba que se quería fugar. Le dijo a la policía los lugares que él solía frecuentar, y con esta información los agentes comenzaron a buscarlo. Lo encontraron en el río Las Marías. El hombre tenía más de un día sin comer y presentaba un estado de deshidratación. Tenía un mecate y también un machete en su posesión. Cuando los agentes se acercaron, él no opuso resistencia y lo detuvieron rápidamente. Nelson Torrealba era un hombre que trabajaba en el campo. Tenía muchos años de vivir en la misión de Turén, pero según algunos vecinos era un hombre que no sabía controlarse, especialmente con sus impulsos sexuales. Se supo, según lo que contó la población, que él varios años atrás había estado involucrado en un caso de abuso sexual, pero no se dieron muchos detalles del hecho ni la policía dijo tener mayor información de lo sucedido. Cuando él fue detenido, no prestó ninguna declaración y los agentes rápidamente lo llevaron a la comisaría. Nelson Torrealba fue interrogado durante horas, hasta que confesó sus delitos. Indicó a los detectives dónde estaban las evidencias importantes, como por ejemplo el teléfono de Elianis y la bicicleta de Eduarlis. Cada uno de estos objetos estaban en la misma zona donde fueron localizados los cuerpos, pero Nelson los había ocultado muy bien entre la maleza. El abuelo de Eduarlis comentó que si bien el hombre era un vecino más del pueblo, ellos no tenían relación con él. Eduarlis no lo conocía. El hombre pasaba todos los días frente a su casa, pero ellos no tenían ningún tipo de contacto. También dijo que durante una de las marchas que se hicieron para exigir justicia, Nelson Torrealba se puso muy nervioso porque ésta pasó frente a su casa. Relató que el sujeto se puso como loco, se enardeció y amenazó a su esposa. Fue en ese momento que la esposa de Nelson comenzó a pensar que él era el culpable de los asesinatos y decidió llamar a la policía. Le pidió a los agentes protección para ella y sus hijas, pues temían que el hombre las terminara matando a ellas también. Unas semanas después de su arresto, a Nelson Torrealba se le dictaminó una medida preventiva de la libertad. Esto quiere decir que él tendrá que permanecer en la cárcel hasta que se dé su juicio. Se le imputó el delito de feminicidio agravado por violencia sexual, por el asesinato de Eduarlis y por el asesinato de Elianis, también este mismo delito, pero con un agravante.
porque ella en el momento de los hechos era menor de edad. Se le envió a uno de los penales más peligrosos del país, y el fiscal dijo que el hombre seguramente recibiría la pena máxima en Venezuela, que es de 30 años de cárcel. El juez en ese momento también dictó medidas preventivas de protección para la familia de las víctimas. No se ha dado una sentencia firme, pero el hombre ya está en la cárcel, y lo que todos esperan es que no vuelva a salir de allí. Y hasta aquí llega el caso de hoy. Les pido que si les ha gustado mi contenido puedan darle seguir a esta página para que yo pueda seguir creando y ustedes estén atentos de todo lo nuevo que suba. También me pueden seguir en mis otras redes sociales, las van a encontrar ahora en la pantalla. Nos vemos hasta otro caso. Adiós.